Para mí es un privilegio, un honor poder estar compartiendo hoy una palabra, gracias a nuestros pastores por la confianza que me tuvieron para poder compartir. Aparte el tema que vamos a compartir es un tema que a mí me apasiona, que es el servicio. Y quiero más que enseñarles, exponerles mi corazón y lo que yo he vivido en el servicio y lo que muchos hemos vivido en el servicio. Entonces, quiero compartirles esto porque muchas veces como creyentes nos volvemos creyentes de iglesia, de asistir, pero en realidad lo que fuimos llamados es a servirle al Señor, ¿sí? Yo veo a Aníbal, a Cristina con 40 años, no, ahí está la sirviendo al Señor ahí siempre, y muchas veces menospreciamos el servicio, pero hoy vamos a ver por la Biblia que el servicio es el corazón de Dios, que Dios nos ha llamado a servir, ¿sí? Porque Él quiere bendecirnos. Y en este tiempo en que, por ejemplo, hoy por ahí podemos verlos, que la iglesia está tan distraída con el trabajo, como el pastor Juan dice, con las cosas diarias de la vida, distraída o dormida, por decirlo de alguna manera. Hoy la iglesia por ahí se ha vuelto idólatra, por ejemplo, de los pastores, ¿no? Porque un vivo ejemplo que pasa es cuando los pastores están de vacaciones, se van muchos asistentes se van de vacaciones también. Entonces, eso quiere decir de que falta un corazón de servicio, ¿sí? De que necesitamos conocer qué la Biblia dice del servicio. Y quiero compartirle el primer versículo bíblico que está en 1 Corintios 12, 27, 28. ¿Sí? Los pueden leer ahí en las pantallas. Dice, lo voy a leer en la Reina Valera, sí, que lo tengo acá. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice, y a uno, recuerden, a cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿sí? Hoy vamos a hablar específicamente de los que ayudan, que es donde estamos la mayoría de nosotros. En el ministerio de ayudas es el ministerio donde está Misión Kit, voluntarios, donde está logística, medios, donde está multimedia, ¿sí? Es el ministerio que ayuda al pastor a cumplir con la visión que Dios puso al pastor para cumplir, ¿sí? La visión, el propósito de la iglesia local. Eso es el ministerio de ayudas. Simplemente significa los que ayudan, los que apoyan. Eso es lo que significa, o de lo que habla acá la Biblia, donde dice los que ayudan. Y siempre, ¿cuántas veces hemos leído este pasaje bíblico y hemos pasado por encima de los que ayudan? Pero si ustedes se ponen a ver, en las escuelas nos han enseñado que Dios, cuando habla acá de primeramente apóstoles, profetas, Dios está hablando así: apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, y nosotros siempre lo hemos leído así: apóstoles, profetas, maestros, en orden, ¿sí? Y los que ayudan allá abajo, por debajo, pero no. Y vamos a ver lo que incluye esta escritura, las verdades importantes que revela esta escritura. Y una de las primeras cosas que esta escritura nos dice es que el ministerio de ayuda es ordenado y ungido por Dios. Dios mismo, divinamente, nos ha colocado en la iglesia local, nos ha llamado a servirle.
a servir a las mesas, a servir a la entrada, a ayudar, a poner las mesas, a limpiar las mesas, a poner los vasos, a servir a la gente. Y mucho tiempo hemos menospreciado eso, pero es un llamado de Dios. Dios nos ha ungido para hacer eso, a muchos, ¿sí? Hemos sido llamados para hacer eso. Segundo, el ministerio de ayudas es tan importante como los profetas y los apóstoles. Ahora más adelante vamos a ver una escritura bíblica que aclara más eso. Pero es tan importante, Dios nos ha nombrado junto con los apóstoles, los profetas, ¿sí? Y tercero, el ministerio de ayuda es un ministerio sobrenatural, como los que hacen milagros y los que hacen sanidades. Cada uno de nosotros tenemos un lugar particular en la iglesia. Cuando nosotros fuimos salvos, cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, cuando nosotros vinimos a la iglesia, que hicimos esa confesión de fe, Dios ya nos dio un lugar en la iglesia, ¿sí? Para que le sirvamos. Dios no nos ha llamado solamente a que asistamos a la iglesia, Dios nos ha llamado a que le sirvamos, ¿sí? A que le adoremos y a que le sirvamos. Eso lo vamos a ver más adelante. Si eres salvo, si Dios es tu Dios, debemos adorarle y debemos servirle, ¿sí? Esto es lo que dice la Escritura. Ahora lo vamos a ver. Miren, el mismo Espíritu que opera en los profetas, en los apóstoles, el mismo Espíritu Santo opera de diferente forma en los que sirven. Mire cuál privilegio nos ha dado Dios, que nos dio el privilegio de servirle, ¿sí? Para Dios es poderoso que nosotros sirvamos a las personas. Para Dios se alegra cuando nosotros le servimos. Dios se alegra cuando nosotros somos llamados y le servimos, ¿sí? Nunca menosprecies el servicio. El servicio es poderoso. El servicio es poder de Dios. En el servicio hay unción. En el servicio hay milagros, ¿sí? Vamos a leer Hechos 6, del 1 al 7. ¿Sí? ¿Si pueden pasarlo? Yo voy a leer mi versión, Reina Valera. Dice. Está hablando, en el contexto es cuando fueron en la iglesia, en Hechos, fueron designados los primeros servidores, ¿sí? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿sí? Nosotros como hijos, como llamados, tenemos un trabajo en la iglesia local, dicen. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y miren lo que pasó. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócolo, a Nicanor, a Timón y a Pármenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, ¿sí?
podemos ver que hubo un problema en la iglesia, había mucho desorden. Había un problema en la iglesia y era que las personas eran desatendidas. Y nosotros como servidores sabemos que el servir es incómodo, ¿verdad? Es incómodo servir. No, vamos a decir, me gusta servir. Es incómodo servir. Es incómodo por ahí estar un domingo, el Día del Padre, y tener que salir corriendo porque tenés que servir en la iglesia. Es incómodo el Día de la Madre por ahí, irte temprano. Es incómodo servir. Eso no lo vamos a negar, pues no vamos a hacer por ahí religioso y decir, no, siempre. No, hay momentos en que nos molesta, hay momentos, pero cuando en la iglesia vemos que la falta de servidores en la iglesia trae malestar, ¿sí? Trae malestar. Y ahora no, ahora por ahí todos hay mucha más armonía, aunque somos pocos, faltan ministerios que cubrir. Por ejemplo, en la iglesia falta en la parte de logística, que faltan hombres, de seguridad, pero vemos que estamos los justos y está todo en armonía. Pero hubo un tiempo en otra iglesia, en otro lugar, de que éramos pocos y había, como decía el pastor Juan, nosotros tuvimos que hacer algo presencialmente. Teníamos que estar, yo salía del trabajo todo sucio y tenía que pasar a buscar a Liz, o Liz se iba y llegábamos, Marcelita también, llegamos todos transpirados, teníamos que poner las mesas, Pastor Juan tenía que preparar todas las cosas, ¿sí? Y me recuerdo que en ese tiempo, si llovía, era un lío. Si no subíamos a destapar las canaletas, nos inundábamos. Miren, y eso Dios lo ve todo. Dios ve todo ese esfuerzo. Nada, Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Me acuerdo que a falta de servidores una vez nos olvidamos o no fuimos porque era incómodo subir con el viento y con lluvia, llovinando, subir a la terraza, al tinglado y sacar la basura de las canaletas. Y un día nos subimos. Y un día en plena prédica de Ado, venía Mercedes con el café así, venía con el café para poner al pastor, iba a pasar la puerta así y se le cayó el techo en la cabeza. Literal se le cayó el techo en la cabeza. Literal. O sea, faltan servidores. Ahí faltaba servidores. ¿Sí? Y eso incomoda, porque el pastor ya estaba predicando y de repente ¡fua!, se cayó todo. Esas cosas vivimos como servidores. Pero esas cosas Dios las ve. Las ve. Yo hoy en día puedo ver, uno de los que se subía es Alex. Alex es uno de los que se subía a destapar. Nahum, lo mandamos a los más flaquitos, a los más deportistas lo mandamos a destapar las cañerías. Me acuerdo. Pero bueno, hoy vemos cómo ellos sirvieron al Señor. Me acuerdo cuando Nahum iba a cortar el pelo, cuando hacíamos en las villas, íbamos y cortaba gratis el pelo. Echando a perder se aprendió. Pero hoy vemos a Nahum cómo Dios no se olvidó de eso. Hoy vemos a Nahum que tiene su peluquería. Y Dios lo va a levantar y lo sigue bendiciendo. Hoy me estaba contando que tienen su ropa. ¿Sí? Hoy lo vemos a Alex ahí abriendo su local. ¿Sí? Y así ejemplos. Las chicas. Graciela. Estelita, Luz. Las Rosados. Ellas sirvieron mucho al Señor. Todos. Marcelita. Y todos tenemos un ejemplo. Todo lo que estuvimos en ese tiempo y lo que servimos en el tiempo, Dios no se olvidó. Hoy en día por ahí están recogiendo los frutos de eso. ¿Sí? Y por ahí no son personas, muchos de nosotros no somos personas que podemos decir tenemos
dinero para tirar para arriba, pero vemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Vemos la gracia de Dios en nuestros hijos. Vemos que sin dinero podemos comprar cosas, porque Dios pone personas a que nos bendigan, ¿sí? Porque el servicio es poderoso. Cuando nosotros servimos al Señor, Dios no se olvida, ¿sí? Yo me acuerdo que Maya también, Maya, Giovanna cuando Dios me dio la palabra de que Giovanna iba a venir, yo estaba en Colombia sirviendo al Señor. Yo me acuerdo que estábamos sirviendo, fuimos a Colombia a servir a una campaña y estamos con todos los chicos, con Juan, Lore, Philly, y el Señor dio una palabra. Y Philly me dice, a vos. Y yo también sabía que era para mí. Pastora me mandó de acá de Argentina, no sé dónde estaba Pastora, me mandó un mensaje, me dice, Fer, ahí va para vos la palabra esa. Todos. Y ahí vino Giovanna. ¿Sí? Porque cuando nosotros nos ocupamos del reino de Dios, Dios se ocupa de nuestras cosas. ¿Sí? ¿Sí? Y Giovanna me dijeron, no, Giovanna tiene un problema de crecimiento, hay que hacerle esto, lo otro. Un día nos cansamos con Liz y dijimos, no la llevamos más a que la pinchen, no la llevamos más a que le saquen sangre, nos cansamos, no la llevamos más. Y ahí la ven, terrible está. ¿Sí? Dios no se queda con nada. Si vos tenés problemas económicos, seguí a Ado. Estoy antiguo con Ado. Elite, ¿sí? Serví al Señor. Si tenés problemas emocionales, si tenés problemas económicos, si tenés un hijo que se te está yendo de camino, servir al Señor fielmente. Que el Señor se va a encargar de todas esas cosas. ¿Sí? Qué importante que dispongamos nuestro corazón a servir al Señor. Cuando no hay servidores, hay murmuración y hay desorden en la iglesia. ¿Sí? Hay malestar. Pero Dios trajo solución, el ministerio de ayudas. ¿Sí? Dios ha designado este ministerio para que ayudemos al pastor a cumplir la misión y el propósito y la visión que Dios puso en su corazón. ¿Sí? Pero Dios no es deudor de nadie. Nadie trabaja gratis. Aunque no lo hacemos por dinero y no lo hacemos para cobrar algo, Dios cumple con su palabra. Miren, cuando el ministerio de ayuda en la iglesia están cubiertos, están todos cubiertos, hay unción y hay crecimiento. Eso lo vemos en Hechos. Cuando el ministerio de ayuda estuvo cubierto, hubo crecimiento. Muchas veces la iglesia no crece porque Dios nos va a mandar a gente para ser desatendidas. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, proponete en tu corazón servirle al Señor. Es la mejor inversión que puedes hacer, servirle al Señor. Y Dios se va a glorificar en vos. ¿Sí? Y miren lo que pasó. Esteban, un servidor, era el que servía las mesas, el que ayudaba, fue la persona que Dios usó para traer convicción a Pablo. O sea, por medio de Esteban, Pablo fue convencido del Evangelio. Y Pablo fue el que escribió mayormente todo el Nuevo Pacto. Miren lo poderoso cómo puede ser una persona usada si dispone su corazón al servicio del Señor. ¿Sí? Y a Esteban no lo llamaron pastor, no lo llamaron profeta, no lo llamaron apóstol, era un servidor. ¿Sí? Era parte del ministerio de ayuda. ¿Sí? Y les voy a mostrar cómo en el... ¿Cuánto tengo? Le voy a mostrar por la palabra que hay poder cuando servimos al Señor. Vamos a leer Mateo 4:10. Ese no estaba en mis notas, pero se lo voy a leer porque es importante.
Mateo 4:10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. ¿Sí? El diablo entonces lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sí? Dios nos ha llamado a hacer dos cosas, a adorarle y a servirle. ¿Sí? Dios quiere que le adoremos y que le sirvamos. Cuando nosotros le adoramos y le servimos a Dios, eso nos da autoridad en el diablo, contra el diablo en nuestra vida. Eso trae fe a nosotros. Trae un fundamento sólido para decir al diablo, diablo, andate, deja a mis hijos porque yo adoro y sirvo al Señor. Eso trae fe en nosotros. Pero si nosotros solamente venimos los domingos a adorarle y no le servimos, tenemos la autoridad del creyente, pero nos falta un fundamento más sólido, que es servirle al Señor. Tenemos que servirle al Señor. Y miren cómo sigue la Escritura. Entonces el diablo le dejó. Cuando nosotros sirvamos al Señor, tenemos autoridad, fundamento, y eso genera fe en nosotros para hablarle al diablo y a sus demonios. Dice, y aquí vinieron ángeles y les servían. Cuando nosotros servimos al Señor, ángeles nos sirven. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no nos demos cuenta, ángeles nos sirven. ¿Sí? Si tenemos falta de trabajo, Dios nos va a dar trabajo. Si tenemos problemas con nuestros hijos, Dios los va a cuidar. Sus ángeles los van a cuidar. Porque Dios sabe que vos estás ocupado en su obra. Que vos te estás ocupando de Él y Él se ocupa de vos. Le voy a leer Lucas 7:4. En adelante. Perdón, flaquito. Dice Lucas 7:4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, perdón, voy a leer antes, desde el 1. Dice, después terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Ven? Este centurión no era creyente, pero servía al Señor. Dice que él ayudaba con sus bienes, le edificaba iglesia al Señor. Dice, y él es digno. Y el Señor no dudó en sanarle a la hija. ¿Sí? Y vemos otro ejemplo de que servirle al Señor nos genera fe para pedirle algo al Señor. Porque Jesús dijo, del centurión dijo, no he visto en todo Israel fe como este, porque no le permitió ir a Jesús a sanar, sino que dijo, yo soy una persona en autoridad y estoy bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad y si yo le digo que vayan, vayan. Entonces, Señor, manda nomás la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús se maravilló, dice. Pero todo empezó porque esta persona le servía al Señor.
Entonces cuando le servimos al Señor, hay milagros, ¿sí? Y voy a terminar con Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Yo se lo voy a leer en otra versión. Hebreos 6:10. Dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, cómo todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tenga vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, iglesia, Dios no se olvidó tu trabajo. Dios no se ha olvidado las veces que te paraste afuera y hacía frío y estabas ahí esperando a las personas para abrirle la puerta. ¿Sí? Dios no se olvidó cuando limpiaste esa silla. Dios no se olvidó cuando hiciste un café. Dios no se olvidó cuando fuiste a las villas y estuvimos ahí exponiendo nuestras vidas muchas veces. Dios no se olvida de nada. Dios no es injusto para olvidarte. Dios no se olvida de nada. Dios no es deudor de nadie. Y Dios te quiere bendecir. Pero es necesario que le sirvas. Que le adores y que le sirvas. ¿Sí? Entonces quiero que se pongan de pie. Y ustedes saben que la iglesia tiene un proceso de formación. Pero a mí me gusta mucho porque aún antes de que vayamos al encuentro había muchas personas que nos ayudaban. Y eso Dios lo ve también. Sigan con ese mismo espíritu. Sigan con esa misma predisposición para servir al Señor. Porque Dios tiene grandes cosas para ustedes. Si Dios los trajo a esta iglesia es para servir. No es para que calienten asiento, es para servir. ¿Sí? Porque esta es una iglesia que trabaja y trabaja mucho. Y necesitamos servidores porque mucha de la mies, más pocos son los obreros. Entonces ahí de tu lugar, yo no voy a orar, quiero que ores vos y le pidas al Señor y te comprometas con el Señor de que vas a servirle. ¿Sí? Entonces, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Papito Dios, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú no eres deudor, Señor, de nadie, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado y nos has dado el privilegio, Señor, de servirte. Tú nos has dado, Señor, tú nos has rescatado, Señor, del mundo, Señor, y nos has llamado, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poder pertenecer, Señor, a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por servirte, Señor. Gracias, Señor, porque tú traes a cada uno, Señor, convicción, Señor. Porque tú, Señor, le hablas y tú incomodas y tú pones el querer como el hacer, Señor, en sus corazones. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias en el nombre de Jesús, Señor. Te agradecemos. Amén. Wow, yo estaba ya así, Señor, me iba a hacer para servirte. Gloria a Dios, ¿no? Qué tremenda palabra.
Y a mí me gusta porque nosotros en mi lugar no somos amantes de los estereotipos. Sí, usted va a ver que Pastor Edison enseña de una manera, la pastora Pilar enseña de otra manera, yo enseño de otra manera, mi esposa Lorena enseña de otra manera. Y eso es lo lindo de la iglesia, cuando uno entiende que somos un cuerpo y que el Señor...